Francisco Ignacio Madero González vivió en el pueblo de San Pedro de las Colonias durante más de 16 años. Según sus biógrafos, Madero, desde su llegada a la entonces Villa de San Pedro, empieza a manifestar sus inquietudes sociales y sus intenciones políticas. Al final de cuentas, es aquí donde se desarrollará la etapa más productiva de su vida, tanto económica como ideológicamente. Aquí traza las líneas de lo que sería su misión democratizadora. En San Pedro, Madero funda en 1904 el primer club antirreeleccionista de México, llamado Benito Juárez. En este lugar participa por primera vez en una campaña política y conoce el amargo sabor del fraude electoral. Aquí ejerce el periodismo, aquí se integra una logia de liberales mexicanos y aquí funda también un club espírita. Aquí escribió su libro La Sucesión Presidencial de 1910, con el que fincará las bases de lo que será el Partido Nacional Democrático primero y luego el Partido Nacional Antirreeleccionista. Desde aquí lanza su primer campaña a la presidencia de la República y de aquí prácticamente se lanza la lucha armada, enarbolando lo que será el Plan de San Luis, mismo que muchos aseguran empezó a redactar en este mismo pueblo. Madero fue el indiscutible motor de todo aquello, pero definitivamente para poder llevar a cabo todo lo reseñado, contó antes que nada con el respaldo de un grupo de sanpetrinos que lo apoyaron, lo aconsejaron y orientaron en la titánica empresa que encabezó el hacendado coahuilense que desafió al poderoso dictador, que si bien era ya un decrépito autócrata, a esas alturas poseía todavía un gran poder. Los primeros maderistas fueron en su mayoría mexicanos liberales, unos herederos de los ideales de la República Juarista, otros más eran gente del pueblo, algunos de la clase media y otros fueron inclusive empleados y protegidos de la familia Madero, en quienes las ideas del futuro líder calaron hondo. Inclusive, entre esos primeros seguidores se contó también con algunos jóvenes huérfanos que fueron criados por don Panchito en los hospicios que instaló en sus haciendas. Entre esos sanpetrinos se encuentran dos grupos visibles. El primero lo llamaron el de los avecindados, que fueron ciudadanos coahuilenses liberales, en su mayoría hombres maduros, que radicaban en San Pedro, dedicándose a la agricultura, al comercio y a otras actividades como la docencia. Al otro grupo lo denominaremos como el de los nativos, que estaba formado por jóvenes ya nacidos aquí en San Pedro de las Colonias, en lo que fue uno de los emporios agrícolas más importantes, no solo de aquel México, sino de la América Latina de entonces. Antes que nada es necesario recordar que Francisco I. Madero llega a San Pedro de las Colonias recién llegado de Europa y de Estados Unidos, y que llega a un pueblo muy liberal, con una economía boyante, lo que permite encontrar pronto a personas afines a sus ideas políticas. Madero, según algunos cronistas, logra concretar el proyecto político en San Pedro por las características tan particulares de nuestro pueblo. Es desde aquí donde proyecta un movimiento de dimensiones nacionales. Para entender un poco mejor por qué San Pedro de las Colonias fue el lugar idóneo para el desarrollo de Madero, es interesante conocer el punto de vista del escritor y periodista Javier Villarreal Lozano. La Laguna es un territorio nuevo, de frontera casi, muy liberal y muy moderno. Sí, mientras voy a poner un ejemplo que a lo mejor suena medio extraño, pero viene al caso. Mientras la aristocracia pulquera de Hidalgo traía a patadas a los pobres tlachiqueros, pues aquí la hacienda de la Concha tenía teléfonos para comunicarse. Los avecindados. Catarino Benavides.
Dentro del primer grupo de maderistas, sin lugar a dudas es necesario iniciar mencionando a Catarino Benavides Hernández, quien fuera en su momento jefe de la escolta de don Francisco I. Madero. Catarino llegó a San Pedro atraído como muchos por el boom agrícola de fines del siglo XIX. Originario de Villa Guerrero, nace en 1851 en un municipio que lleva hoy ese nombre y que está ubicado al norte del estado de Coahuila. Según datos genealógicos, estaba emparentado con la familia Madero por parte de la segunda esposa de don Evaristo Madero, apellidada Benavides, y estaba emparentado con los Madero por el lado de los Hernández por parte de la madre de don Francisco Madero Hernández. Agricultor, productor de algodón y trigo, se dice que los Benavides llegaban a sembrar hasta 9.500 hectáreas de trigo cada año. Simpatiza con las ideas de Madero desde un principio, forma parte de su círculo íntimo de amistades y también del club espírita que integrara Madero en esta ciudad. Madero se refiere a él siempre como el tío Catarino. Asimismo, forma parte del primer club antireeleccionista fundado en San Pedro en 1904. También es parte de la logia de liberales a las que pertenece Madero González. Se cuenta que el tío Catarino fue uno de los principales consejeros de Madero y que gozó del aprecio de este. Al llamar Madero a las armas, pese a su ya muy avanzada edad, don Catarino se cuenta junto a un piquete de hombres sanpetrinos valientes en su mayoría y va a encontrarse con el caudillo en la frontera norte. Participa en la campaña de Chihuahua en 1911. Siempre leal al apóstol de la democracia, al ser asesinado Madero, don Catarino sufre la persecución huertista y al ser derrocado el usurpador, regresa a San Pedro, donde continúa con sus actividades agrícolas. Fallece en este pueblo y sus restos mortales yacen en el panteón municipal en una tumba, por cierto, muy abandonada. Una céntrica avenida lleva su nombre y en San Pedro la gente recuerda con cariño a este noble coahuilense, sanpetrino por adopción, a quien don Panchito llamaba afectuosamente tío Catarino, quien sin duda fue uno de los más cercanos colaboradores de Madero en aquellos primeros años de la lucha democratizadora. Claro que él, y entre los primeros miembros tenemos a su tío, don Catarino Benavides, algunos parrenses que residían aquí, los Aguirre Benavides. Tenemos a otros ideólogos sanpetrinos que se unieron a él. Desgraciadamente, por ejemplo, Toribio de los Santos, que después fue un destacado general de la División del Norte, pero desgraciadamente en México y en todas partes le ponemos los reflectores nada más a la cabeza, ¿verdad? Sin saber que hay muchos que están en derredor de ellos. José Ángel Benavides. Al igual que don Catarino, José Ángel Benavides nace en Villa Guerrero el 7 de marzo de 1844. Como señalamos, los unen a los Madero lazos familiares. Su amistad con Madero fue muy notable. Inclusive se dice que don Ángel era uno de los principales consejeros del señor Madero. Se afirma que también formaba parte del club espírita al que pertenecía don Francisco y que él estuvo presente en aquella sesión espírita en septiembre de 1908, cuando el futuro presidente de la República, según se cuenta, fue regañado por un espíritu que lo reprimió por no haber iniciado la escritura de su libro La sucesión presidencial de 1910. José Ángel Benavides era originario de Villa Guerrero, como mencionamos, de donde, por cierto, también era originario don Evaristo Madero Elizondo, abuelo del apóstol de la democracia. Algunos biógrafos señalan que si el consejo de don Catarino influyó en el joven Madero, las palabras de José Ángel influyeron más. Hombre de vasta cultura, don José Ángel. Se dice que él corrigió algunas partes del texto de la sucesión presidencial e inclusive
Existen cronistas como don Manuel Cavazos que afirman que algunas partes del texto pudieran ser obra suya. A este personaje se le debe considerar sin alguna duda uno de los principales maderistas. Don José Ángel falleció en San Pedro de las Colonias el 11 de junio de 1927. Francisco Gámez. Otro de los avecindados en San Pedro que simpatizaron desde el principio con Francisco y Madero fue don Francisco Gámez, quien fue uno de los 6 liberales que fundaron este pueblo. Francisco Gámez nació en lo que hoy es el municipio de General Cepeda y falleció en San Pedro de las Colonias, y aunque no participó activamente en la lucha de 1910, es uno de los primeros simpatizantes de Madero, a quien ayuda junto con su esposa, doña Rosa Espinosa de León, en varias ocasiones a esquivar la acción de la justicia porfirista. Don Francisco Gámez fue un veterano de las guerras de Reforma e Intervención. Se cuenta que luchó inclusive bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza, combatió en los estados de Coahuila y Durango y en la batalla de Santa Rosa contra los franceses. Se dice que don Panchito saltaba la barda de la casa de los Gámez para esconderse de los esbirros del porfiriato que lo buscaban para reprimirlo. Madero cuenta la anécdota: se escondía hasta pasadas las 6 de la tarde, luego salía, pues cuenta que una ley marcaba que las órdenes de aprehensión no se podían cumplir pasada esa hora. Este fundador de San Pedro, de espíritu liberal, se dice fue quienes más animaron a Madero a continuar con su lucha y formó parte también del grupo de los primeros simpatizantes maderistas sanpetrinos. Uno de sus hijos se uniría a la revolución también desde muy joven. Después del asesinato de Madero, don Francisco Gámez y su familia sufrieron las consecuencias de la cercanía con Madero. En 1914, su casa fue habilitada como cuartel de los federales y cuando Villa está a punto de entrar a San Pedro, el 14 de abril de 1914, la casa de don Francisco Gámez fue ubicada frente a la plaza de armas incendiada por los huertistas, quienes se dice la queman para vengarse de los maderistas sanpetrinos. Don Francisco Rivas. Este personaje también juega un papel muy importante en la formación del movimiento maderista en San Pedro, el cual nace primero como un movimiento local, después se disemina en el estado y después en todo el país. Originario de Parras de la Fuente, don Francisco Rivas llega a San Pedro a trabajar con los Madero en una de sus haciendas, luego se independiza y se dedica también a la agricultura. Forma parte del primer círculo de allegados a don Francisco, participa en la formación del primer club antireeleccionista en San Pedro en 1904 y es sin duda uno de los más activos seguidores de Madero. En 1904 participa como candidato a la presidencia municipal de San Pedro por el club antireeleccionista Benito Juárez. Esto, como es sabido, es la primera experiencia política de don Francisco y Madero, pues él es el organizador de aquella campaña en la cual Madero tuvo la certeza de que ganaron, pero el porfiriato les arrebató el triunfo a la mala. Eugenio Aguirre Benavides. Originario de Parras de la Fuente, nace en 1884, radicado en ese entonces en San Pedro de las Colonias, pariente también de los Madero. Este coahuilense forma parte también de los primeros maderistas que se organizan en San Pedro y que luego extienden la red de antiporfiristas por todo el país. Junto con sus hermanos Luis y Adrián, se dedicaban en la laguna a la agricultura. Parte de una familia de liberales, simpatizan pronto con las ideas revolucionarias de don Francisco Eugenio, es de los primeros en unirse a la lucha armada en 1910. Es un personaje muy importante, ya que su valor siempre estuvo a toda prueba. Participa en la fase política y también en la fase armada del maderismo. Pelea en las batallas más importantes de la revolución maderista, que culmina con la toma de Juárez, y en la segunda etapa, después del cobarde asesinato de Madero, es de los primeros en levantarse en armas
para vengar la muerte de don Francisco, de quien fue amigo cercano. Participa en las grandes batallas de la División del Norte, incluyendo en la toma de San Pedro, donde se distingue por su valor. Muere fusilado en 1915, cerca de Los Álamos, en el estado de Nuevo León, y es fusilado por el coronel tamaulipeco Teodulo Ramírez. José Isabel Robles. Originario de Jalpa, en el estado de Zacatecas, maestro de profesión, llega a San Pedro contratado por don Francisco I. Madero para que diera clases en una de las escuelas que tenía Madero en San Pedro, en las cuales se impartían clases a todos los niños hijos de la peonada. De espíritu y formación liberal, J. Isabel Robles se une a los primeros maderistas y participa activamente en las tareas políticas previas al arresto de Madero en 1910. Al llamado del Plan de San Luis, es uno de los primeros en tomar las armas y participa activamente en las batallas de Chihuahua que culminan con la renuncia de Porfirio Díaz. Después del cobarde asesinato de Madero, Robles se une a las fuerzas revolucionarias y junto con Francisco Villa toma parte en la batalla más relevantes, entre ellas también las de San Pedro de las Colonias en abril de 1914. Al triunfo de la causa, se une a la Convención de Aguascalientes, pelea contra Carranza y muere fusilado en Oaxaca el 2 de abril de 1917. Gabriel Calzada. Gabriel Calzada, profesor de profesión, ejerce en San Pedro de las Colonias el periodismo. Gabriel Calzada jugará un papel determinante, ya que forma parte del grupo de los primeros maderistas. Funda en este pueblo varias escuelas, colabora de cerca con Madero, quien patrocina y participa en la edición del periódico El Demócrata, que circula desde San Pedro por todo el país. Por varios años este periódico estuvo circulando y se convirtió en el órgano oficial del Club Antirreeleccionista primero y luego del Partido Nacional Antirreeleccionista. El Demócrata en su primera época fue fundado en 1904. De este periódico, Gabriel Calzada era el director, mientras el jefe de redacción era don Francisco I. Madero, quien escribió interesantes artículos en esta publicación. Calzada toma, como señalamos, activa participación en la primera etapa del maderismo. Al triunfo contra Porfirio Díaz, es electo diputado por el distrito al cual pertenecía en ese tiempo San Pedro de las Colonias, y el mismo 22 de marzo, cuando se sabe que ha sido asesinado Madero, él personalmente es quien insta a los integrantes de la legislatura local a que se pronuncie en contra del gobierno de Victoriano Huerta y lo desconozcan como presidente de la República. Al día siguiente, el gobernador Carranza, presionado por la insubordinación del Congreso coahuilense, emite un decreto donde también él desconoce al gobierno de Victoriano Huerta. Gabriel Calzada toma las armas de nuevo, participa activamente en la segunda fase de la llamada Revolución Mexicana, en la cual muchos como él participan